¿Qué pasó? Listo, grabando. Bueno, hola para todos. Hoy otra clase en cuarentena y vamos a empezar con otro cursillo que es una vieja conferencia mía que hicimos en el año 2009, donde había decidido hacer, a pedido por supuesto, una gran custodia en estilo barroco hispanoamericano. Y bueno, y se me ocurrió hacerla documentar el paso a paso. Por suerte, pues me quedó un gran trabajo fílmico que quiero compartir con ustedes, así de manera virtual, donde no solo vamos a ver cómo se construye esta gran pieza, sino que también vamos a ver una introducción sobre la técnica del repuzado, la tornería de repuzaje, que fue la que les prometí hace un par de semanas. Así que vamos a comenzar por el principio, que sería la técnica del repuzaje. La técnica del repuzaje consiste básicamente en un torno, que es una máquina accionada por un motor a través de poleas, con una serie de reducciones que hacen girar un muñeco a un disco, y ese disco a toda velocidad se va empujando a pulso, de ahí se llama la palabra repulsaje, se va empujando y se va volteando sobre la forma. En este caso lo que estamos viendo, voy a señalar con mi dedo, es la forma tallada según diseño que yo le entregué a mi tornero para que él, de un gran taco de quebracho, de un gran tronco de quebracho, hiciera este desbaste con la forma precisa del diseño, como luego vamos a ver. Vemos aquí la forma ya en quebracho, elegimos siempre tronco de quebracho viejo, bien estacionados para que no se rajen, ¿no es cierto? Para los hermanos de otros países, el quebracho es una madera típica del norte argentino, muy dura, que es ideal para este tipo de trabajo. Y lo que ven atrás es precisamente uno de los extremos del tono de repuzaje, de uno de los tonos de repuzaje de este tornero que me acompaña a mí desde hace casi 40 años. Aquí lo tienen en vista. Se llama Ricardo Stamboni, es un contemporáneo mío y como les dije, nos conocemos hace infinidad de años y es dueño de uno de los pocos últimos talleres de orfebrería, de repuzaje profesional que quedan en el país, donde cuenta con tornos de gran porte, de gran magnitud, ¿no es cierto? El que estamos viendo acá es un torno que tiene una tirada de más de 1,5 metros de bancada, pero tiene hasta un torno de casi 2,5 metros de bancada para mover chapa de hasta 1 metro de diámetro, ¿no es cierto? Y bueno, podemos ver cómo es el sistema. Aquí a la izquierda vemos una gran polea que hace de rosca, de ajuste. Aquí tenemos la costilla de traba. Y acá en esta punta se ajusta el disco de plata centrado, por supuesto, sobre la forma torneada previamente según diseño. Y en la otra punta vemos el muñeco general de aguante con las distintas reducciones para darle mayor o menor velocidad a este torno, ¿no es cierto? Porque debido al tipo de material siempre uno va cambiando el tipo de velocidad. Ahora lo vamos a explicar más en detalle. Después aquí atrás podemos ver estos grandes mangos de madera, que no son otra cosa que los mangos de las puntas con los que vamos a voltear esta pieza. Ahora vamos a seguir explicando. Y acá, bueno, se ve en primera plana uno de los tantos motores que alimentan, en este caso no es el que acá casi no se ve, pero es de este tipo, ¿no es cierto? Que están entre los 3, 4, 5 caballos según el tamaño de ese torno. Aquí vemos en detalle, ¿no?, la correa de cuero seleccionada en la velocidad intermedia. Pueden ver que tiene una más chica, que sería más rapidez, y una mucho más grande, que sería menor rapidez. Y como se sabe en los principios de mecánica, a mayor rapidez, menos potencia, y viceversa. A menor rapidez, más potencia. Pero en este caso eso no influye porque el motor que mueve esto tiene una gran prestación, así que no afecta. Después, por supuesto, acá tenemos unas bridas de ajuste, y acá se ve sobre la izquierda cómo el disco ya está girando, no sé si se alcanza a ver en la pantalla, con todo el sistema girando a la velocidad indicada por esta reducción de polea.
Aquí vemos en perfil como mi amigo se está enganchando con un cinturón para poder amacarse, como se dice en el oficio, para poder balancearse sin hacer demasiada fuerza con la espalda, con la cintura, porque es un oficio muy desgastante, ¿no es cierto? Porque hay que estar continuamente presionando. Y aquí se ve bien las distintas poleas, las distintas multiplicaciones, como se le llama precisamente, y bueno, y estos son los puntos de registro en la costilla con distintos agujeritos donde se clava la palanca que hace, perdón, el fierro que hace de palanca para poder presionar, como vamos a ver a continuación. Aquí arriba se ven, adosado a una de las paredes, grandes cantidades de moldes de quebracho, de hierro, de metal, pero bueno, esto no es nada comparado con lo que tiene en la otra parte de su taller de tornería, que ya tiene más de 100 años de producción ininterrumpida, ¿no es cierto? Que lamentablemente ya prácticamente se está interrumpiendo por falta de trabajo, ¿no es cierto? Falta de trabajo de los oficios artesanales. Aquí vemos entonces cómo va a comenzar primero engrasando con un pan de jabón, de esos panes de jabón económicos, ¿no es cierto? Para engrasar la superficie para que el fierro, cuando lo presione aquí arriba, se deslice, porque la plata es un material que es, ¿cómo decirlo? Es un material muy, si bien es muy maleable, se clava. No sé cómo explicarlo, el propio de la resiliencia que tiene la plata, que si bien es un material muy práctico para trabajar a martillo, en el torno hay que tener cierto cuidado porque al ser un material blando y resiliente, la pieza de acero con la que uno moldea esa forma se puede llegar a clavar por esa blandura, ¿no es cierto? Entonces siempre es aconsejable trabajar, sobre todo discos grandes, ¿no es cierto? Con algún tipo de pan de jabón o grasa para engrasar bien la superficie y de esa manera se pueda lubricar suficientemente. Vemos aquí a la izquierda, en el otro dedo, manchones de grasa de litio, que mi amigo los tiene ahí como para ayudarse. Si no alcanza con la grasa, con el jabón, pues lo unta con un poco más de grasa. Lo que pasa es que la grasa es demasiado lubricante y entonces a veces se pasa y se le salta la herramienta. Son todas mañas del oficio que se las cuento simplemente para que vean la complejidad que lleva este tipo de trabajo, ¿no es cierto? Que es un trabajo de tipo semimecánico, ¿no es cierto? Porque la mano del hombre, como van a ver a continuación, es muy influyente. Y acá tienen mayor acercamiento los distintos mangos de las distintas puntas, como vamos a ver a continuación. Ahí está, ¿ven? Mi amigo está agarrando con sus dos manos, haciendo fuerza, y va empezando a voltear. Y se acuerdan, van a ver, no sé si se alcanza a ver aquí, pero el borde exterior del disco, sí, a ver si pueden prestar atención, el borde se levanta en forma invertida hacia la forma, hacia donde quiere llevar el disco. ¿Por qué? Esta es una maña propia de profesionales que conocen muy bien el oficio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos que repujar, cuando tenemos que repulsar a torno un disco de gran tamaño, conviene siempre hacerle una especie de nervio, una especie de reborde en forma contraria hacia la inclinación y fuerza que uno quiere ejecutar. Fíjense que incluso en la tornería también se aplica el mismo procedimiento y la misma lógica que hablábamos hasta el cansancio en las clases anteriores cuando hablaba de la fuerza de la sinusoide, ¿no es cierto? De la fuerza que va para arriba va a tener siempre una contraria que vaya para abajo. Si va para adelante va a tener una fuerza contraria hacia atrás. En este caso, hasta en la tornería de repusaje, mi tornero tiene la precaución siempre en estos discos de gran porte de hacerle una pequeña nervio contrario hacia la forma con respecto hacia donde quiera ir. De esa manera, ese borde queda tensionado, queda sujeto por esa nervadura. ¿Se acuerdan cuando yo le daba el ejemplo del capot de un auto, ¿no es cierto? En las primeras clases. Cuando yo le decía que esos nervios, esa nervadura que tienen los dibujos de los capots del auto, más la costilla de refuerzo, por supuesto, hace que ese capot, que esa tapa de motor, quede firme, quede sólida, merced a esos nervios, a esas nervaduras que aparecen como decoración, pero no son otra cosa que nervio de refuerzo. En este caso, el nervio de refuerzo de tensión sería esta pequeña volteada inversa que hace mi tornero en el extremo más alejado, ¿no es cierto? Acá tenemos un acercamiento y vemos que ya una vez logrado
esta volcada inversa, ya con un tipo de fierro que se llama cuerno en el oficio, que es totalmente curvado en su punta y liso, por supuesto, va presionando el disco de plata sobre el molde de madera de quebracho. Acá sí se puede ver bien en detalle sobre la izquierda, lo que le decía antes de la grasa de litio, que siempre la usa de ayuda por si le llega a faltar lubricación en el momento del trabajo. ¿Ven cómo va avanzando lentamente? Primero va volteando de una forma general. No es que lo va pegando, no es que lo va plegando inmediatamente. Esto casi se podría decir que es lo mismo que nos ocurre cuando el otro día estaba explicando sobre forjado, sobre batido. Es decir, uno va llevando siempre la forma en general y luego logra los volúmenes particulares. Otra vista, fíjense cómo de a poco el metal se va volteando y cada vez se va acercando más hacia la forma. Y fíjese que esta nervadura, cómo mantiene perfectamente en forma circular, esférica, sin ningún tipo de frunce, como los que nos suelen pasar a nosotros cuando batimos y cuando forjamos. Porque precisamente si él no le hiciera esta maña, el disco estaría todo en este momento todo ondeado, como en forma de capelina, como nos pasaba a nosotros en el forjado, en el batido, porque tiene una disipación de esa onda de fuerza irregular, ¿no es cierto?, hacia los extremos. Al tener un nervio, una contracurva, queda contenido y siempre se mantiene en forma totalmente, perfectamente circular, lo que le permite trabajar con mayor comodidad. Vieron pequeñas mañas del oficio que hacen la diferencia entre uno y otro profesional. Ahí tenemos una vista más general y ya ven cómo, a medida que se va acercando, ahora sí, vamos llegando a copiar, a pinzar toda la forma hasta que quede totalmente calcada. Y acá sí, como tenemos una buena vista, vamos a explicar otro detalle. Ven acá abajo esta gran forma de hierro fundida, que está sujeta por este tornillo con tuerca, con una gran tuerca. Cuando se afloja, permite desplazar el punto de apoyo del tornero de acuerdo al tamaño del disco de volteo, porque estos son tornos profesionales para voltear distintas medidas, ¿no es cierto? Entonces, acá se voltean, yo he volteado acá chapas de hasta 90 centímetros, ¿no es cierto? Piezas verdaderamente muy importantes, muy impactantes, no con este torno, sino con otro más grande, y entonces hay que desplazar esta barra de apoyo para que tenga justo la paralela con respecto al borde de ese disco, ¿no es cierto? Y ahí vemos cómo ya de a poquito va adquiriendo la forma ideal, que es la de calcar la forma dada. Es un poco, vieron, como cuando yo les explico el tema del batido. ¿El batido qué significa? Calcar la forma dada, ¿no? La forma tallada. Bueno, el repusado es calcar la forma tallada, solo que en vez de ser en negativo, es en positivo. Es decir, todo lo que sea batido es embutir una chapa en un hueco calcado. Todo lo que sea repulsado es copiar la forma que está tallada en volumen, convexo, no cóncavo. Cuando hacemos batido, golpeamos sobre cóncavo. Cuando hacemos repulsado, trabajamos sobre convexo, sobre formas sobresalientes, sobre convexidades. Otra vista, fíjense cómo, ya hasta calcular detalle, la primera sutil bajada, ese primer filo, y ya con otro cuerno, ¿no es cierto?, de esta forma, no sé si alcanzan a ver la forma curvadita, de estas hay infinidad, por eso habrán visto, y allá a lo lejos atrás, si se alcanza a ver, son las viejas máquinas de cortar discos de principio del siglo, porque este taller primero trabajó el papá de Ricardo, pero a su vez el papá de Ricardo trabajaba con otro tornero ya a principios de siglo, ¿no es cierto? Estamos hablando de un taller que tiene más de 100 años y las máquinas son acordes a esa época. Este es un disco de corte manual que después él lo adaptó con un motor, y con viene la gran profundidad que tiene. Toda esta profundidad nos permite cortar discos de hasta 1,20 m de diámetro, ¿no es cierto? Un poco más también, me parece. Otra vista, acá se pueden ver allá atrás, muy a lo lejos, dos cortantes, ¿eh?
Y acá podemos ver cómo está afirmado con este cinturón de acero, con una correa de cuero atrás, para poder balancearse sobre esa correa y no tener que estar haciendo fuerza con la propia espalda. Y acá ven, los agujeritos estos son donde va a poner el fierrito vertical en el que hace palanca, que acá apenas se alcanza a ver detrás del guante de descarga, ¿no es cierto? Una ampliación, fíjense, cómo ya logró voltear. Y ahora si se fijan el detalle, van a ver, vamos a ver si está en la foto siguiente, miren que este es otro tipo de fierro, ven que tiene sección cuadrada, vamos a ver el de atrás. ¿Ven? Acá todavía tenemos un fierro de sección redonda. Y en esta ya tenemos un fierro de sección cuadrada. ¿Qué quiere decir? Ahora cambió, porque como ya terminó de planchar la superficie con el cuerno, va a trabajar con uno que se llama bis, así nomás, B larga y S, que yo creo que debe venir de bisel, ¿no es cierto?, de biselar, que es, en la punta tiene agarrado con un tornillo presionero una punta de acero de vidia cortante, muy filosa, que va a desbastar y a rectificar el corte para que quede totalmente nivelado y rectificado en forma circular, ¿no es cierto? No, lástima que no se ve, voy a volver para atrás. Quizás después lo veamos en alguna otra foto. Es una barra de sección cuadrada con un agujero en la punta y un tornillo presionado donde se inserta una punta de acero muy filosa, como una cuchilla, que es la que va a rectificar la forma. Bueno, acá vean que tiene la mano acá arriba porque ya está aflojando la presión de esta pieza y ya con el guante está conteniendo la forma para dejarla salir de la matriz. ¿Ven? Y acá sí se ve bien el fierrito encamisado en bronce que se clava en alguno de los agujeros para lograr el ángulo justo de apoyo para que el profesional tenga menos esfuerzo para realizar en el volteo. Ahí se ve bien el detalle. Ahora está terminando, volvió a agarrar un cuerno y está terminando de hacer la última bajadita una vez que rectificó bien cortando el borde, los excedentes, toda esa viruta, por supuesto se recoge, se barre, se junta y se vuelve a fundir, ¿no es cierto? Y acá ya está Ricardo sacando la pieza ya torneada del original. ¿Eh? Y ahí tenemos la foto de mi amigo conmigo, por supuesto, y exhibiendo la pieza ya torneada de plata y digamos, la matriz de quebracho, de madera de quebracho, que va atornillada a lo que se llama un manchón, así se lo llama en el oficio, que es una especie de planchuela de hierro fundido con 3 agujeros, que se atornilla con 3 bulones, y esos planchones muchas veces uno después los saca y los guarda, porque esta pieza capaz que no se use por 10, 15 años. Entonces, bueno, imagínense con la cantidad de modelos que tengo yo y las que tiene mi tornero y todo eso, habría que mandar a fundir infinidad de piezas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esos manchones uno los atornilla y aparte otra cosa fundamental, como son piezas de madera, aunque sea madera estacionada, a veces trabaja. Entonces, si uno deja la pieza 5, 6, 7 años sin usarse, quizás cuando la vuelve a agarrar está un poquito distorsionada porque la madera trabaja. Entonces conviene pegarle una repasadita con algún desbastador, ¿no es cierto?, para rectificarlo y que quede nivelado totalmente. Así que bueno, esta es, creo que sí. Bueno, y acá está la foto de mi amigo Ricardo. Acá sí, miren, qué suerte que acá justo se ve este fierrito, no sé si alcanza a ver el tornillito. Esto es lo que se llama un bis, que es una punta de acero que se le inserta y se lo ajusta por medio de un tornillo prisionero, una punta de acero cortante. Y fíjense que tiene distintas puntas, hasta por ejemplo de bronce, para hacer un ataque menos violento que si fuera el acero. Es decir, cada tornero es como nosotros con los cinceles, cada uno tiene sus herramientas. En este caso, Ricardo, como es un profesional como yo, ¿no es cierto? 40, 50 años de oficio ya, bueno, imagínense la infinidad de trabajo que ha hecho en su vida. Así que para cada trabajo tiene también que fabricarse, como cualquier profesional, sus distintas herramientas. Así que bueno, nos despedimos acá de mi amigo Ricardo y vamos a seguir con
las partes siguientes. Bueno, ya estamos en mi taller, que ustedes conocen, que hoy día es escuela, ¿no es cierto? En esa época era mi taller profesional. Y acá tenemos en exhibición, arriba de un tirante de quebracho, todas las partes que Ricardo me torneó previamente. Todos estos fueron, los modelos chicos obviamente son modelados en acero o en hierro, ¿no es cierto? Y esos, obviamente, se les suelda una rosca desde la parte de atrás, de 2 pulgadas, que es la medida que tiene el macho del gusano, del torno, y ya es así, quedan por supuesto eternas porque son de acero. Piezas tan grandes no podemos hacer en acero porque tendrían un peso infernal, además de un costo superlativo, ¿no es cierto? A lo sumo, cuando son piezas que van a tener mucho, mucho esfuerzo, qué sé yo, de hacer 100, 200 por día, en ese caso sí, se las manda a fundir huecas y luego se le suelda atrás una costilla para centrarle el gusano, ¿no es cierto? Pero macizo esto no se podría hacer porque tendría un peso que para moverlo haría falta un guinche, ¿no es cierto? Y aparte el costo que tendría una barra de acero de ese tamaño rebajada. Entonces, cuando son piezas muy grandes, se suelen hacer en madera de quebracho, o si son a nivel industrial para soportar grandes cantidades, por supuesto, entonces sí, se hacen en fundición vaciado y luego se suelda de atrás algún ajuste. Por supuesto, cabe aclarar que si uno va a modelar esta pieza 2 o 3 o 4, 5, 6 veces en su vida, 10 veces, 20 veces, 30 veces, no hay ningún problema. Nunca la madera se va a deformar porque es una madera muy dura, es madera de quebracho. Ahora, si esto va a sufrir un ataque continuo de 50, 100 piezas por día, no conviene hacerla en la madera, por más dura que sea la madera, porque se va desgastando, la madera se va ablandando, se va deformando, se va rompiendo. Entonces, todas aquellas piezas que requieran un uso intensivo industrial, ahí sí, vamos a necesitar hacer una matricería en hierro directamente. Y todas aquellas piezas que sean muy pequeñas, como esta, sí, obligadamente que se las en hierro porque pedacitos de madera tan chicos se rejarían inmediatamente. Entonces, todas estas han sido logradas mediante matricería tallada en bronce, ¿no es cierto? Y esta ha sido, por supuesto, como ya vimos, tallada en madera de quebracho, igual la vamos a ver a continuación. Otra vista de lo mismo. ¿Qué son las distintas partes que vamos a ver cómo vamos a ir armando todo esto según el diseño que yo hice? Y allá a lo lejos se ve allá atrás todos los apliques que fueron menester fabricar, fundir, para tener todas las partes preparadas para comenzar con esta gran obra de orfebrería. Bueno, aquí tenemos el otro proceso que está asociado íntimamente con la orfebrería, por supuesto forma parte de él, que es el de la fundición. En este caso, utilizamos desde el año 60 aproximadamente el sistema que se conoce como fundición a la cera perdida. Yo llegué a trabajar en talleres donde todavía se fundía la tierra, ¿no es cierto? Pero bueno, ya a partir de los 60, 60 y pico se empezó a popularizar el sistema de la fundición a la cera perdida. Incluso yo llegué a conocer al primer fundidor que viajó a Estados Unidos a traer la primera máquina de vacío de fundición a la cera perdida, y bueno, fue un hombre que le fue muy bien, obviamente, porque fue el innovador en el país allá por fines de los 60, ¿no es cierto? Y acá vemos a continuación, ahora lo vamos a ver más cercano, todos los distintos modelos que yo tuve que fabricar para preparar los originales. Estos ya son las copias. Yo preparé todos los originales cincelados, o en este caso tallado en cera, para luego hacer las copias, como vamos a ver a continuación. Muy bien, acá tenemos cuáles son las matrices que se utilizan para la inyección en cera. Así como antes vimos que la matriz para una pieza de repusaje es una gran horma en madera o en acero, en este caso las matrices no son otra cosa que goma, que se logra por medio de una mufla, que no es otra cosa que una especie de máquina waflera, ¿vieron? Para hacer un waffle, un sándwich sellado de caliente. Bueno, es lo mismo, imagínense, solo que adentro, en vez de poner 2 pedacitos de pan lactal, se ponen 2 pedacitos de goma, 2 rectángulos de goma, y en el medio se pone el original, siempre con una salidita, como se ve acá, ¿no es cierto? Que va a ser la salida, la inyección y el escape, ¿no es cierto? Con los escapes correspondientes, qué sé yo. Y esta especie de sándwich de goma y metal que uno hace, se coloca, se le da temperatura eléctricamente, y cuando llega a una determinada temperatura, toda esta goma se funde,
se derrite como un sándwich sellado, exactamente lo mismo, y queda inserta en el medio la piecita cincelada del original que nosotros hicimos, ¿no? Cualquiera sea la forma que estamos utilizando. Una vez que se enfría esta waflera industrial, se abre y esto nos quedó como un bloque macizo, ¿no es cierto? Entonces uno con un bisturí va abriendo, va cortando bien al medio, lo más al medio que puede, eso depende mucho de la habilidad del profesional, hasta que logra abrir las dos mitades, se retira el original, ¿no es cierto? Y al volver a cerrarse ya queda la forma con el hueco adentro como para inyectar cera a través de inyección caliente. Y cuando luego se hace la fundición, que eso lamentablemente no lo tengo en esta conferencia, pero los que tienen mi libro lo pueden consultar porque es también las fotos que me facilitó mi colega, mi fundidor, para mostrar cómo se hace todo ese tipo de trabajo de fundición a la cera perdida. Se inyecta la plata líquida en lo que se llaman arbolitos, pero eso ya va a ser para otra conferencia, porque lamentablemente no tengo las fotos en esta conferencia. Acá esto era simplemente una conferencia general para mostrar todos los procesos. Y acá tenemos otra vista de las distintas partes. Ven, acá está, este es el color obviamente del blanqueo, vieron como les expliqué cuando hablamos de la conferencia de características físicas y químicas de los metales, la reacción química que produce el óxido cúprico que aflora a la superficie del metal, cuando se mezcla con el ácido sulfúrico genera un sulfato que da este color blancuzco. En este caso, ven, hay uno de los 4 angelotes, los 4 putis, como se le dice en italiano, que está brillante porque yo para la vista lo cepillé con un cepillito de grata como para que se vea bien, para sacarle esa costrita que le queda de sulfato, ¿no es cierto? Y acá tenemos columnillas, los soportes de la base, en fin, todas las partes. Y bueno, adelante dejé unos cinceles como para que se mesure el tamaño de las piecitas, ¿no es cierto? Y acá sí tenemos, ¿ven? Los originales, perdón, las copias ya logradas, fundidas en plata, con las gomas para hacer las copias. Y fíjense en este caso, qué curioso, en estos tipos de columnillas, que yo los quería huecos en el medio, ¿no es cierto? Para que no me queden macizos y poder, además de aliviar peso, poder pasar por dentro de la varilla roscada que va a ser de unión de todos los elementos. Entonces, en este caso, yo cuando preparo el original, ya lo preparo calculando o poniendo adentro directamente una espiga de hierro, de bronce, lo que sea, para que cuando se haga la goma, como se le llama en el oficio, la matriz, ya quede esa forma inserta, como se ve aquí a continuación, ya que de esa forma inserta en la huella. Entonces, uno después mete, el fundidor mete esta espiga central, ya queda siempre adentro de esta goma, entonces uno cuando le entrega a su fundidor ya le entrega la goma con el émbolo adentro, con el eje adentro. Entonces al inyectar ya queda la pieza interior hueca, como en este caso, como en este caso y como en este caso. ¿Ven? Acá está, como está puesta de frente, se puede ver el interior como queda totalmente despejado para que no quede macizo. En estos casos no, obviamente son piecitas macizas de las comunes, ¿no es cierto? Bueno, y este es otro de los procesos que estaba adelantado porque cuando me decidí a hacer toda la toma fotográfica, yo ya había comenzado a preparar algunas partes. Entonces vemos cómo estuvimos trabajando con buril. Esta es una forma armada, digamos. Esta parte de acá es una fundición, como las que vimos recién. En realidad son dos. Fíjense, una es hasta acá y esta es otra parte. Y la de acá abajo, a ver si la vemos, sería esta pequeñita de acá, ¿no es cierto? Entonces, toda esta parte que... Emilio, sí, Guille. queda ¿Sí, un minuto Guille? y medio. Perfecto, entonces vamos a cerrar, permítame que vea la siguiente. Sí, ahí está. Vamos a cerrar con esta foto ya para comenzar el proceso y podemos ver un típico trabajo de grabado a buril, ¿no es cierto?, a lustre, donde le hice una serie de incisiones en formas de diagonales cruzadas, un típico trabajo de orfebrería barroca, ¿no es cierto? Y se ven, esta parte es una parte fundida, estas son dos partes fundidas soldadas, y en el medio esto es una construcción que yo hice con cañitos o barritas macizas, a lo que le soldé una tapa, una base, para generar como una especie de construcción, como era típico en este tipo de custodias.
Bueno, con esta imagen nos despedimos hasta dentro de un ratito para seguir con el siguiente capítulo de esta conferencia que titulé Construcción de la Gran Custodia. Así que muchas gracias, nos vemos 7 menos 10.